Muy buenos días para todos, sean bienvenidos a la celebración de la Santísima Eucaristía en vivo hoy, 27 de junio de 2020, siendo las 11 en punto de la mañana. En el día de hoy celebramos la memoria de uno de los padres de la Iglesia más cercanos a nosotros, aunque vivió después entre el siglo IV y el siglo V, nació en el año 380 de nuestra era. De todas maneras, San Cirilo de Alejandría es muy cercano a nosotros porque participó con mucha fogosidad en el concilio en el cual, a partir de las enseñanzas sobre el misterio de Cristo, se reafirmó también el dogma de la maternidad divina de María. Un enamorado, pues, de nuestro Señor Jesucristo, de la verdad que la Biblia misma revela sobre Él, sobre la Santísima Trinidad y sobre María Virgen. Un enamorado de la Virgen María. La boca del justo expone la sabiduría, su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Para que celebremos dignamente estos santos misterios, pidamos de todo corazón el perdón que necesitamos. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que hiciste al obispo San Cirilo de Alejandría, defensor invencible de la maternidad divina de la Santísima Virgen María, concede a quienes la reconocemos a ella como verdadera Madre de Dios, ser salvados por la encarnación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de las Lamentaciones. Ha destruido el Señor sin piedad todas las moradas de Jacob, ha destrozado lleno de cólera las fortalezas de la hija de Judá, echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sión, cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco, humillan hasta el suelo su cabeza las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas, muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad, preguntan a sus madres dónde hay pan y vino, mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré, hija de Jerusalén? ¿Con quién te equipararé para consolarte, doncella, hija de Sión? Pues es grande como el mar tu desgracia.
¿quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas, no denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor. Muralla de la hija de Sión, derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te des tregua, no descansen tus ojos. Levántate, grita en la noche al relevo de la guardia. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus hijos, que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvides sin remedio la vida de los pobres. No olvides sin remedio la vida de los pobres. ¿Por qué, oh Dios, nos rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Dirige tus pasos a estas ruinas sin remedio. El enemigo ha arrasado del todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea, levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Como quien se abre paso entre la espesa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas, las abatieron con hachas y mazas, prendieron fuego a tu santuario, derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias, que el humilde no se marche defraudado, que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que digna y competentemente anuncie tu santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y Jesús le dijo al centurión: vete, que te suceda según has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a la casa de Pedro, vio a su suegra en cama con fiebre, le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirle. Al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías:
Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si en el día de ayer habíamos escuchado el relato de la caída de Jerusalén y hasta había invitado a que algunos de ustedes miraran ya las lamentaciones, hoy, por medio de ese libro misterioso y profundo, entramos en la experiencia de aquellos que vieron con sus propios ojos la desgracia, la ruina de Jerusalén. 4 meses de sitio, 4 meses cercada la ciudad, el hambre, las enfermedades hacían estragos, la gente debilitada ya prácticamente no opuso resistencia al invasor enemigo. Y lo que se contempla después de la caída es un panorama absolutamente desolador, unas cenizas de las cuales no parece que se pueda recuperar nada. Sin embargo, la historia de Israel nos mostrará que Dios, con brazo poderoso, con amor sin límites, también tiene una respuesta en esas circunstancias. Por lo pronto, es muy importante que nos demos cuenta que a Jerusalén en estos cantos que llamé hace un momento misteriosos, se le dan nombres llenos de ternura: hija de Sión, doncella y virgen maltratada. Se le ve con ojos como de enamorado que contempla a aquella que era como la luz de sus ojos y que ahora caída, vuelta a nada, presenta un espectáculo digno de toda compasión. Si el profeta que canta a la Jerusalén caída es capaz de llenar su corazón de amor aún por esta ciudad en ruinas, nosotros vemos que Dios, quien es el responsable de esa palabra, que es palabra de Dios, tiene más compasión de cualquiera de nosotros. Porque es importante que nos demos cuenta que nosotros somos como la hija de Sión, nosotros somos como esa ciudad que cae, y nosotros mismos, cuando nos dejamos sitiar por el pecado, cuando no le ponemos seriedad a lo que nos está tentando y causando caídas, cuando no tratamos de corregirnos, es como si nuestro ser entero fuera puesto en sitio por el demonio, hasta que nos asfixiamos por dentro en nuestro pecado. Y lo que se ve cuando se contempla un alma arruinada por el pecado es ciertamente peor a lo que el profeta contempló, viendo a sus hermanos caídos, a los hijos, a los niños, pidiendo comida y sin encontrarla. En el alma que se deja arruinar por el pecado, el destrozo que se contempla es mayúsculo. Sin embargo, la mirada de Dios no es como la mirada de los hombres. Y Él tiene cómo traer en cada momento salvación. Él tiene cómo ayudarnos. El centurión del Evangelio nos demuestra eso con absoluta claridad. Él vino a presentar a uno de sus criados que ya no podía ni moverse. Y lo vino a presentar ante Jesús, quien dijo inmediatamente: yo voy. Pero después nos da a todos una lección que estremece, porque él en la fe, en la que ya tenía, por gracia de Dios, sabía que Jesús no necesitaba ni siquiera ir a tocar, bastaba su voluntad, bastaba que lo dijera de palabra y el criado sanaría.
Nosotros estamos cumpliendo la profecía que Jesús hizo en este Evangelio. De este episodio siempre se va a hablar. Y todos los días en misa recordamos las frases del centurión. Pero acuérdense, como lo dije ahora con relación a Jerusalén, en la misa lo decimos con respecto a nosotros. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si esa fe ilumina nuestra vida, nosotros opondremos resistencia verdadera al demonio y a sus trampas, a todo lo que es el pecado. Pero por supuesto que la batalla no puede ser la que libró Jerusalén antes de su caída, tratando de fortalecerse con alianzas y estrategias humanas. Para nosotros la fuerza viene del Señor, y lo único que nos salva es la palabra pronunciada efectivamente por la boca de Jesús. Él ya la pronunció. Y basta que nosotros aquí nos dejemos tocar por esa gracia, como la suegra de Pedro, nos dejemos tocar por esta palabra, sintamos que Jesús está entrando a nuestro corazón y a nuestra vida, y veremos cómo Él, si nosotros con la oración, en este mismo instante, le decimos, Señor, quiero que tú estés en mí, quiero estar siempre contigo, y lo hacemos realidad aún después de que pase el tiempo de la celebración sagrada. Si nuestra fe se hace viva y eficaz, si nos hacemos verdaderamente amigos del Señor y entramos en Él en relaciones verdaderas, entonces esa salvación es nuestra y la compasión con la que Dios mira a todos es la nuestra. Miremos esos ojos misericordiosos de Dios y sobre todo recibamos, abriéndole de par en par las puertas del corazón, a Cristo Jesús Salvador. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. De la misma manera como se mezclan el agua y el vino, que también nosotros participemos de la condición divina de Jesús, como Él compartió nuestra condición humana. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. De sinceridad arrepentidos nos presentamos ante ti, Señor. Recíbenos y acepta con agrado el sacrificio que hoy te presentamos. Señor, lávame de mi culpa y purifícame de mi pecado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al celebrar estos divinos misterios, te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo derrame sobre nosotros la luz de la fe que iluminó a San Cirilo de Alejandría, para propagar tu gloria sin descansar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
por Jesucristo Señor nuestro, porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Cirilo de Alejandría, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Cirilo de Alejandría y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad
a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mí, digno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Padre, que siempre nos mira con infinita misericordia, digámosle confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. El cuerpo Cordero y la de sangre Dios, de que nuestro Señor quitas el Jesucristo, pecado del mundo, unidos en este cáliz ten piedad celestial, de me sirvan nosotros. para la vida eterna. Cordero de Dios, Señor que quitas el Jesucristo, Hijo pecado del del Dios vivo, mundo, que por danos voluntad del la Padre, paz. cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, a Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Quienes nos siguen por las redes, hagan en este momento su comunión espiritual con mucho fervor. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Fortalecidos, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, dóciles a las enseñanzas de San Cirilo de Alejandría, permanezcamos siempre en acción de gracias por los dones que hemos recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quisiera hacerles notar, antes de darles la bendición, que los primeros concilios, en donde se definieron los dogmas sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre el Espíritu Santo, sobre la Santísima Trinidad, sobre María y sobre la Iglesia, son concilios que se tuvieron antes de cualquier división en la Iglesia, de tal manera que sería anormal que un cristiano hoy en día no admitiera esas verdades fundamentales de la fe. El hecho de que esos concilios se hayan celebrado después del siglo IV tiene que ver con la posibilidad de los obispos de reunirse, como los primeros en Jerusalén en el año 50, y la posibilidad después de las persecuciones de reunirse. Pero eran las cosas que la Iglesia creía siempre, por eso se definieron. Desde el origen, desde la Biblia, hasta ese momento, era lo que tenía que aceptarse en todas partes. En el concilio de Éfeso, una ciudad de lo que hoy en día es Turquía, en el concilio de Éfeso, San Cirilo de Alejandría fue una de las figuras prominentes. Él había acompañado a grandes obispos y había estado seguramente muy al tanto de un par de concilios famosísimos precedentes a este, pero allí él habló con toda claridad, porque algunos se atrevían, como hoy en día, a dudar de nuestro Señor Jesucristo para poder decir que María no era la Madre de Dios. Entonces lo que dudaban era de que Jesús fuera Dios. Pues María es la Madre de Jesús, y porque la Biblia dice que Jesús es Dios, entonces María es la Madre de Dios, por supuesto, en nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que no era solo negar la maternidad divina de María, sino que para negar que María era Madre de Dios, también negaban, algunos de hecho pensado y otros porque no pensaban bien las cosas, negaban que Jesús fuera Dios verdadero. Era como apariencia, era como emanación, era como cosas raras que se inventaban solo por negarle a ella su maternidad divina. Desde ese momento se popularizó en toda la Iglesia la expresión griega, que todavía de manera interesantísima subsistía, de la Theotokos, la Madre de Dios. Y en el lenguaje latino, que ya se hacía cada vez más oficial en la Iglesia, la deípara, la que dio a luz a Dios. De tal manera que es un momento preciosísimo de la historia de la Iglesia, y les repito, para quienes nos sigan, para quienes quieran compartirlo con otros, en el siglo IV faltaban todavía 12 siglos para que hubiera la división protestante, de tal manera que no hay ningún motivo para que alguien que hoy en día se dice cristiano niegue la maternidad divina de María. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz.